Muchos creen que apenas el Espíritu Santo aparece en el Nuevo Testamento y que está ausente en el Antiguo Testamento. Mas eso no es verdad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aparecen desde la primera página de la Biblia. Solo que el Espíritu Santo aparece en el Antiguo Testamento actuando de manera específica, en momentos específicos, hasta que llegó el momento donde Cristo fue glorificado y descendió a la tierra en el momento del Pentecostés para actuar con total plenitud. En nuestro tema de hoy hablaremos la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Así que bienvenido una vez más a tu programa Biblia Fácil. Nos alegra poder tenerte allí junto a la familia o solo, no lo sé, mas estamos listos aquí para poder una vez más permitir que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestro corazón a través de su palabra. Porque la Biblia es un libro inspirado por Dios y el Espíritu Santo nos acompaña cada vez que pedimos su presencia al momento de abrir la Biblia. Y Él nos ilumina, porque así como hubo inspiración, también hay iluminación. Los profetas fueron inspirados para escribir y nosotros somos iluminados para entender. Y para poder ayudarte en este estudio sistemático del Espíritu Santo o un estudio temático, nosotros preparamos un material muy especial. Se trata del curso bíblico Espíritu Santo, el Dios detrás de la escena. El Dios que ejecuta, el Dios que está detrás de todo lo que sucede. Puedes solicitar este curso bíblico enviando un mensaje a nuestro WhatsApp +5512 9810 1460 o puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Bienvenido una vez más. Voy a dejar por aquí la revista y vamos entonces para nuestro estudio de hoy. Una vez más, bienvenidos amigos a este estudio. Hoy hablaremos sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Si ustedes recuerdan, ya en el primer programa hablamos cómo el Espíritu Santo aparece en Génesis y en Apocalipsis, ¿verdad? Ahora vamos a hablar cómo es que durante todas las Escrituras, y especialmente en el Antiguo Testamento, tiene apariciones específicas. Y como siempre, antes de abrir la Biblia, vamos a orar. Querido Dios, pedimos que una vez más tu Santo Espíritu esté con nosotros para poder entender tu palabra. Bendice a las personas que están participando de este programa desde sus casas. Algunos están sufriendo desde un hospital. Algunos están en casa, inmersos en la soledad, en el dolor, pasando por crisis, por problemas, por conflictos. Mas que tu Santo Espíritu hoy pueda tranquilizar nuestra mente. Que hoy pueda iluminar también nuestra mente para poder comprender el mensaje que tienes para nuestra vida. Bendice a las personas que están viendo este programa y bendícenos aquí para que podamos hoy una vez más ser iluminados por tu poder y así podamos colocar aquellas enseñanzas en nuestra vida y por tu poder podamos colocarlas en práctica, porque tú produces en nuestro corazón el querer y el hacer. Abrázanos con tus promesas, danos tu bendición, tu Santo Espíritu nos guíe, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí nosotros ya hablamos acerca de el Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. No es una influencia de Dios, no es solamente un poder de Dios, no es una energía de Dios, Él es Dios. Por eso en nuestra segunda lección hablamos de la personalidad del Espíritu Santo. Es un Dios que tiene voluntad, un Dios que guía, un Dios que convence, un Dios que conversa, un Dios que ayuda, un Dios que es nuestro abogado, que intercede, un Dios que nos acompaña, un Dios que está a nuestro lado. Luego hablamos cómo el Espíritu Santo inspiró a los profetas para que nosotros podamos tener este libro en nuestras manos. Y aunque la Biblia sufrió muchos ataques en la historia, hoy Satanás todavía continúa atacando la Biblia. Y el ataque es la mente posmoderna. La mente posmoderna ha tratado de matar la Escritura, colocando su propia norma moral por encima de los principios divinos.
O muchos inclusive toman la Escritura para hacerla decir lo que ella no dice. Muchos en el nombre de Dios cometen crímenes, como otros en el nombre de Dios y tomando la Biblia, hablan tantas herejías o tantas cosas que Dios nunca inspiró. Por eso es que nosotros necesitamos, mencionamos ya en el capítulo anterior, de profundidad en el estudio de la Biblia y de mucha oración. Cada vez que nosotros oramos y vamos con sinceridad a Dios, el Espíritu Santo ilumina nuestra mente. Iluminar significa abrir o colocar luz en un lugar oscuro. Nuestra mente es oscurecida por el pecado. Pero cuando pedimos que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente con su palabra, nos abre nuestros ojos espirituales para ver la vida de una manera diferente. Tenemos una cosmovisión diferente de la vida. Y cuando tenemos una cosmovisión diferente de la vida, actuamos diferente, vivimos diferente, hablamos diferente, nos conducimos diferente, nos entristecemos diferente. Porque la cosmovisión que nos entrega el Espíritu Santo a través de la Biblia es tan grande que cambia completamente. A ese punto, el ser humano no vive más por emociones, sino vive por convicciones. La convicción de que estamos siguiendo la voluntad de Dios. Hoy vamos a hablar cómo el Espíritu Santo estuvo presente siempre, desde la creación, porque Él es eterno, junto al Padre y junto al Hijo. El Dios Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo aparece el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Hay una palabra hebraica o en hebreo que es la palabra ruaj. Ruaj significa espíritu. Esta palabra, fíjense cuántas veces aparece en el Antiguo Testamento, 389 veces. Solo que de las 389 veces, solo 123 veces se refiere al Espíritu Santo. Y las otras veces que aparece Ruaj. Las otras veces que aparece Ruaj, aparece para hablar del espíritu malo, como hoy vamos a hablar un texto sobre el espíritu maligno, o también otras veces sobre el espíritu, que el ser humano es un ser espiritual. A veces el ser humano dice, y su espíritu salió, es decir, su vida salió. Pero de las 389 veces, hay por lo menos 123 veces que hace referencia específica al Espíritu Santo. Muchos creen que el Espíritu Santo solamente aparece en el momento del Pentecostés. No es así. Vamos a hacer un breve recorrido, tomando apenas unos versículos de la Biblia, porque no vamos a repasar los 123 versículos, no nos daría el tiempo necesario aquí. Vamos a repasar algunos versículos del Antiguo Testamento donde se hace referencia específica al Espíritu Santo. Ahora, en el momento del Pentecostés, el Espíritu Santo descendió en toda su plenitud. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía de manera específica, no de manera plena. ¿Y por qué descendió en el Pentecostés con toda su plenitud? Porque después del Pentecostés hasta la venida de Jesús, quien acompañaría al pueblo de Dios, ¿quién sería? El Espíritu Santo. Por eso es que nosotros encontramos que la figura más relevante del Antiguo Testamento es Dios Padre. El Nuevo Testamento, Dios Hijo. Y después del Pentecostés, hasta ahora, el Espíritu Santo. Los tres forman parte los tres son la unidad que la Biblia llama un solo Dios. Eso ya vimos en el primer programa, la unidad, ¿verdad? Formada por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, esa no es una unidad absoluta o una unicidad absoluta. Hay varias cosas que son uno y representan más de uno. Un matrimonio conformado por varias personas, los hijos, los padres o en este caso los esposos y los hijos. Es apenas un matrimonio. O un hogar, ¿no? Un hogar. Estamos hablando de un ejército. Es apenas un ejército, pero formado por muchos soldados. Entonces, la unidad que habla la Biblia de hay un solo Dios, no se trata de una unicidad absoluta. Y eso ya vimos en el primer capítulo, ¿verdad? Ahora, hoy vamos a ver cómo aparece el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento.
27 veces se menciona como el Espíritu del Señor. Otras 19 veces como el Espíritu de Dios. Y otras 50 veces aparece como mi espíritu o su espíritu. Vamos a leer algunos textos para ver en qué contexto aparece. Isaías capítulo 63, versículo 10 hasta el versículo 14. Isaías capítulo 63, versículo 10 hasta el versículo 14. Vamos a leer apenas el 10 porque ahí aparece ya el texto. Dice así: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por el cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Sin embargo, se acordaron de aquellos tiempos antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que los subió del mar como el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él, qué cosa dice? Su Santo Espíritu. Referencia directa del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Otro texto, vamos a 1 Samuel capítulo 10, versículo 10. Y esta referencia es tan relevante porque allí vamos a hablar sobre el Espíritu del Señor. Miren, el libro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10. 1 Samuel 10, 10. Allí el texto dice así. Laura, ¿tienes el texto allí? Por favor, ¿puede leer? Cuando llegaron al collado, salió la compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios descendió sobre Saúl y profetizó entre ellos. ¿Cómo aparece aquí el Espíritu Santo? Como el Espíritu del Señor. Y les hizo profetizar. Y allí encontramos un grupo de personas que el Espíritu fue a ellos, por eso es que ellos profetizaron. Entonces está presente en el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos de esos versículos donde encontramos la acción directa, específica del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ya en el programa anterior hablamos sobre un poco de la organización de la Biblia, ¿no? Cómo llegó a nuestras manos hoy. Por allí surgió la pregunta, no recuerdo si fue de Efraín o de Percy, ¿cómo es que tenemos seguridad de que la Biblia realmente es inspirada por Dios? O sea, si no fue escrita por hombres diciendo que ellos fueron inspirados y la verdad no son. Y es que el Antiguo Testamento ya eran organizados los libros que eran inspirados por Dios. Eso ocurrió en el tiempo de Esdras y Nehemías. Ellos ya organizaron los libros de los profetas o de las Escrituras, y el Antiguo Testamento ellos lo organizaron en 3 grupos: la Torá, Nevín y Ketubín. ¿Qué en sí representa Torá? El libro de la ley. Nevín, el libro de los profetas, y Ketubín, el libro de los escritos. O sea, ya estaba organizado casi todo el Antiguo Testamento. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él dice que les enseñaba las Escrituras. Vamos a abrir la Biblia. Miren cómo, por ejemplo, sobre Jesús ya se hablaba desde el Antiguo Testamento, igual que del Espíritu Santo. Vamos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Jesús había muerto y 2 de sus discípulos estaban camino para Emaús. Estaban totalmente chasqueados porque pensaban de que ese Mesías les iba a libertar del yugo romano. Y apareció un extraño entre ellos, sin saber de que era el mismo Jesús. Y vamos a leer a partir del versículo 44. Miren lo que dice cuando Jesús conversa con esos 2 discípulos. Luego les dijo: estando aún con vosotros, o os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley. Cuando habla en la ley de Moisés, ¿de qué está hablando? De la Torá, de los 5 primeros libros de la ley. O sea, desde el Génesis ya se estaba haciendo referencia de Jesús. Y vamos a encontrar que Jesús aparece en el Antiguo Testamento como, a veces con el nombre de el ángel de Jehová, a veces como Jehová. Miren, aquí Jesús dice, ya desde la Torá o desde los libros de Moisés, ¿qué cosa dice? Que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés. ¿Qué más dice?
en los profetas y en los salmos. O sea, ya estaba organizado las escrituras. Por eso es que la Biblia que Jesús usó es el Antiguo Testamento, o fue el Antiguo Testamento. ¿Cómo estaba organizado el Antiguo Testamento? La Torá, o los libros de la ley, los profetas y los escritos, o los salmos. Y allí continúa diciendo, y les dijo que así está escrito, que el Cristo iba a padecer, iba a resucitar de los muertos, y se predicara, en fin, y continúa allí Jesús hablando. De Jesús ya se hablaba en el Antiguo Testamento, lo mismo que del Espíritu Santo. ¿Correcto? Entonces, cada vez que aparece en el Antiguo Testamento la palabra Dios o Jehová, tenemos que entender en su contexto que a veces es Dios el Padre, Dios el Hijo o Dios el Espíritu Santo. Solo que en el Nuevo Testamento ya aparece de manera más específica. ¿Por qué? Porque el Hijo ya apareció desde el momento de la encarnación. Entonces ya aparece haciendo la diferencia entre Dios Padre y Dios Hijo. Y después que Jesús promete el Espíritu Santo, se hace otra diferencia. Por eso es que las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, ¿cómo terminan diciendo? La gracia de Jesucristo, la comunión del Espíritu, la presencia de Dios Padre. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían más claro quién era Dios y en qué momento actuaban. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos varias referencias, así como de Jesús se encontraba en el Antiguo Testamento, también del Espíritu Santo. Primera referencia que se hace al Espíritu está en Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios. ¿Cómo aparece el Espíritu Santo aquí? Como el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué significa se movía sobre la faz de las aguas? Ustedes saben que la palabra hebrea es Rajefet. ¿Y qué significa Rajefet? Vamos a buscar otro versículo que tiene este mismo contexto para entender qué significa se movía. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 11, porque de paso es la única vez en la Biblia, después de Génesis 1:2, que aparece esa palabra Rajefet, se movía. Vamos a Deuteronomio capítulo 32, versículo 11. En la Biblia solamente aparece 2 veces esta palabra en el idioma original. ¿Ah? Deuteronomio capítulo 32, versículo 11. ¿Qué significa se movía sobre la faz de las aguas? Fabiola, ¿puede leer el texto, por favor? 32:11. Dice, como el águila incita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. ¿Ustedes saben cómo es traducida aquí la palabra Rajefet? Como alguien que revolotea. ¿Y por qué el águila está revoloteando? Para cuidar de sus polluelos. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Espíritu Santo en la creación? Esa misma palabra aparece en Deuteronomio 32, sino que de otra manera traducido. Pero cuando vamos al hebreo, es la misma palabra. O sea, cuando vamos al idioma original, es el Espíritu de Dios, Ruaj, ese Ruaj, Rajefet. Ahora en Deuteronomio aparece otra vez la palabra Rajefet. O sea, los dos deben traducirse de la misma manera. ¿Qué significa? Alguien que revolotea. Alguien que cuida. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo en la creación? Cuidando de la creación. Actuando junto al Padre y junto al Hijo. Por el contexto entendemos que los tres son los que crean. Cuando vamos al libro de Juan capítulo 1, vamos a Juan, dice que Jesús estaba creando. Vamos a Juan, miren. Juan capítulo 1. El libro de Juan, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 1. Juan 1:1. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿A quién está haciendo referencia? ¿A quién está presentando Juan? A Jesús. Este estaba en el principio con Dios. ¿Y qué dice el versículo 3? Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién está hablando? De Jesús. Ahora, entonces, si nosotros juntamos el libro de Juan 1, el libro de Génesis 1
¿Qué cosa estamos descubriendo? Que en la creación estuvieron presentes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres. Ahora, ahí está la primera referencia sobre el Espíritu de Dios. Creando. Número 2. Este es uno de los textos que a muchos probablemente les ha llevado a confusión por su contexto y por la palabra como se ha traducido. Miren lo que dice Génesis 6.3. Génesis 6.3 dice así: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Por qué dice no contenderá mi espíritu porque es carne? Nosotros ahí tenemos que entender un poco el contexto. ¿En qué momento Dios está hablando esto? Antes que venga el diluvio. En el capítulo 6 ya encontramos el primer término que nos puede asustar. Vamos a abrir la Biblia allí para leer en su contexto. Génesis capítulo 6, ya hay una palabra que puede ser mal interpretada. Génesis capítulo 6 dice que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, y al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y ahí viene el texto que nosotros leímos. Primera confusión. ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres? Algunos piensan que son los ángeles que se casaron con los hijos de Adán. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos que Jesús dice así: ¿no sabéis que en el cielo todos seremos como ángeles? Ellos no se casan. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Desde el momento de Caín aparece una nueva descendencia que no teme a Dios, que son llamados los hijos de los hombres. Y la otra descendencia, la que reemplazó a Abel, ¿quién fue? La descendencia de Set, que era la descendencia temerosa de Dios. Hijos de Dios, hijos de los hombres, comenzaron a mezclarse. Y ahí viene la declaración de Dios. Con esa mezcla que hubo, obviamente el mal arrastraba al bien y hubo ese conflicto y la violencia aumentaba y el conocimiento de Dios iba apagándose. Y ahí dice Dios, mi espíritu no contenderá más con ellos, porque ellos son carne. En primer lugar, ¿de qué espíritu está hablando? Del Espíritu Santo. ¿Y por qué dice son carne? Para entender ese término son carne, tenemos que entender al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que hay dos maneras de guiarnos en la vida: guiados por la carne y guiados por el Espíritu. ¿Qué significa guiados por la carne? Hacer todo lo que te plazca, tus deseos carnales, sin la presencia del Espíritu. ¿Qué significa guiados por el Espíritu? Hacer que el Espíritu Santo transforme mi vida para hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios dice así: mi espíritu ya no contenderá. ¿Qué significa no contenderá? No luchará más, no insistirá más. Ellos son carnales, o sea, quieren seguir sus propios gustos, sus propios caprichos. Está bien, los voy a dejar. El Espíritu Santo ya no va a continuar luchando con ellos. ¿Por qué? Porque son tan rebeldes. Y allí aparece el versículo 6. Miren lo que dice el versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. ¿Cómo es que Dios se arrepiente? ¿Como el arrepentimiento del ser humano? No. Esa palabra se arrepintió, ¿qué significa? Le causó tanto dolor a Dios en el corazón al ver la condición humana. Pero como el profeta, en este caso Moisés, no encontró la palabra para demostrar ese dolor, ¿qué cosa colocó? Se arrepintió. Entonces aquí aparece otra vez el Espíritu Santo diciendo así, o Dios diciendo, el Espíritu Santo no insistirá más en aquel que quiere continuar viviendo sus deseos carnales. Aquel que no quiere escuchar, llegará un momento que el Espíritu Santo no insistirá más. Y eso hablaremos un poco más adelante cuando hablemos sobre el pecado contra el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo se retira y no insiste más. Y después de eso, ¿qué cosa hace Dios? Trae un juicio sobre la tierra. ¿Cuál es el juicio? El diluvio. En ese contexto, ¿correcto? Ahí aparece el Espíritu Santo retirándose del ser humano, no luchando más. ¿Por qué?
porque ellos llegaron al punto de pecar contra el Espíritu Santo. Ya no eran más sensibles a la voz de Dios. Perdieron el conocimiento de Dios. Génesis capítulo 41, versículo 38, otra referencia al Espíritu Santo. Y a mí me encanta porque esta referencia de Génesis capítulo 41 es la primera referencia en la Biblia donde aparece el Espíritu Santo morando en el ser humano. ¿Qué significa morando en el ser humano? Tener un relacionamiento muy íntimo, muy próximo con el ser humano. Miren lo que dice Génesis 41, 38. Dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿De quién está hablando? De José. Cuando José le dijo: mira, Faraón, lo que Dios te ha mostrado es esto. De aquí van a venir 7 años de hambruna después de los 7 años de abundancia. Se quedó tan sorprendido Faraón y dijo: hallaremos a otro que tenga, ¿qué cosa que tenga? El Espíritu de Dios. Es la primera referencia desde el Antiguo Testamento donde aparece que el Espíritu Santo ya está morando. Está haciendo su morada, ¿dónde? En el ser humano. Ahora ustedes van a entender por qué en Génesis 39:9, abran su Biblia, en Génesis 39:9, miren lo que hace José. ¿Qué hace la persona que está llena del Espíritu Santo? Génesis 39:9, dice así: no hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me he reservado sino a ti. ¿Cómo yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Qué cosa hace el Espíritu Santo cuando mora en tu vida? Te hace consciente de qué es malo y qué es bueno. Y ya no das más impulso o ya no te guías más por tus deseos, sino te guías ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Encontramos a José que él resiste el pecado, resiste la tentación. ¿Cuál era la razón? El Espíritu Santo moraba en él. Esa es la primera referencia que encontramos allí. Mas esto apenas está comenzando. No cambies el canal y estamos de regreso. Biblia Fácil. Para ser lleno de la presencia de Dios, tengo que estar vacío de autosuficiencia. ¿Cuál es el mayor impedimento para que el Espíritu Santo guíe mi vida? Es que yo creo que puedo solo. ¿Y saben en qué consiste el pecado? En la independencia de Dios. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil, hoy hablando sobre la acción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ya encontramos el Espíritu Santo actuando en la creación, encontramos al Espíritu Santo retirándose de la generación antediluviana y luego de eso vino la destrucción. Y ahora encontramos el Espíritu Santo, antes de ir a la pausa, cómo puede morar en el ser humano. Y ahí nos dimos cuenta de un detalle especial. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, como es un término que siempre se usa y es bíblica, es una persona que resiste el pecado. ¿Cómo es que, siempre uno se pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que José pudo resistir la tentación de que la mujer de su amo le diga, ven, duerme conmigo? Y él dijo no. ¿Cómo es que él tenía fuerza de voluntad? ¿Era por él o porque era guiado por el Espíritu? Ahí está la diferencia de aquel que se acostumbra a ceder porque es guiado por los deseos carnales y de aquel que es guiado por el Espíritu. ¿Qué cosa colocó José por encima de sus deseos? La voluntad de Dios. ¿Cuándo acontece eso? Cuando el Espíritu Santo vive en el ser humano. Por eso, amigos, nuestra mayor necesidad y nuestra oración diaria tiene que ser: quiero ser guiado por el Espíritu. ¿Y qué sucedió con José? Dios le dotó de sabiduría. Por eso es que Faraón se sorprendió y dijo, ¿podré encontrar a otro hombre que tenga el Espíritu de Dios? ¿Cómo se dio cuenta que este hombre era diferente? Es que aquel que tiene el Espíritu de Dios comunica, no solo con palabras, con su vida. El rey más poderoso de Egipto le dice a José, tú tienes el Espíritu de Dios. Qué interesante, ¿no? ¿Es la única vez que aparece esto en el Antiguo Testamento? No. Vamos a Números. Miren, otro hombre que tenía el Espíritu de Dios. Números capítulo 27, versículo 18. Números capítulo 27, versículo 18. Es interesante que ahora hay otro hombre que tiene el Espíritu de Dios. Números
capítulo 27, verso 18. Dice así. Efraín, ¿puede leer el texto? ¿Tienes allí? El Señor respondió: lleva contigo a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Muy bien. ¿Qué cosa le dice? Mira, Moisés, tú vas a morir, pero voy a levantar tu sucesor. ¿Quién va a ser tu sucesor? Un hombre en el cual esté mi espíritu. ¿Quién era? Josué. Otra vez el Espíritu Santo morando en el ser humano. Otra referencia, y esto en el Nuevo Testamento obviamente se va a decir de una manera más amplia, eso lo vamos a entender en los próximos capítulos. Pero desde el Antiguo Testamento ya vemos la obra del Espíritu Santo. Vamos a Daniel, otro hombre lleno del Espíritu Santo. Daniel, capítulo 4, versículo 8 y versículo 9. Daniel 4, versículo 8 y versículo 9. Este texto es impresionante. Otra vez aquí aparece el Espíritu de Dios morando en el ser humano. Daniel 4, 8 y 9. ¿Quién encontró aquí el texto? Fabiola, ¿puedes leer? Versículo 8. Dice: hasta que entró ante mí Daniel, llamado Beltasar, como mi Dios, en quien mora el Espíritu del Dios Santo. Muy bien. Versículo 9 también. Sí, dice: a él le conté el sueño diciendo: Beltasar, jefe de los magos, yo sé que el Espíritu del Dios Santo mora en ti, y que ningún misterio se te esconde. Escucha, pues, el sueño que tuve y dime qué significa. Otra vez, el rey más poderoso de Babilonia habla ¿con quién? Con Daniel. Y le dice: mira, Daniel, tú tienes otro espíritu. El Espíritu de Dios. ¿Cuál es la evidencia del Espíritu de Dios? Ahí Daniel y José estaban saltando cada momento. No, su vida. ¿Cómo sabes que tienes el Espíritu de Dios? Por tus acciones. No es por un momento de adoración, es por tu vida de adoración. Miren Daniel 5:14. Dice en Daniel 5:14: ¿eres tú aquel, o yo he oído de ti, que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría? ¿Quién está hablando aquí? Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. Yo oí de ti. Puedes tomar el micrófono. Pastor, entonces mi pregunta sería, dicen, ¿no? Tienes que creer en el Espíritu Santo, o si no, tener fe en el Espíritu Santo. Sí. Entonces, ¿lo correcto cuál sería? ¿Vivir con el Espíritu Santo, bajo el dominio del Espíritu Santo? El Espíritu Santo bautiza al ser humano. ¿Y cómo ocurre el bautismo del ser humano? No ocurre como un asunto extravagante. El Espíritu Santo mora en el ser humano con calma, con tranquilidad. Y la manera como yo sé que tengo el Espíritu Santo no es por manifestaciones externas, es por lo que acontece dentro de mí. La gente evidencia. No, en ningún momento Nabucodonosor vio a Daniel allí haciendo tantas cosas. Está lleno del Espíritu. No. Yo sé que tú tienes el Espíritu de Dios porque tienes sabiduría, entendimiento, sé cómo te comportas, sé cómo eres. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? En una vida de santidad. ¿Cómo el Espíritu Santo llena mi vida? Y tenemos un capítulo para hablar aquí sobre qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Okay. ¿Correcto? Sí. Ahí vamos a ampliar mucho más eso. ¿Cómo más aparece el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Dando sabiduría. Miren Éxodo 35:31. Dijo a Moisés a los hijos de Israel: mirad, ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. O sea, aquellos que construyeron los muebles del santuario, que sería la morada de Dios en la tierra, y sería una réplica insignificante del verdadero santuario que está en el cielo, fueron hechos por personas llenos del Espíritu Santo, guiadas por el Espíritu Santo. Por eso es
tan importante, esa es nuestra mayor necesidad. ¿Cómo aparece el Espíritu Santo? Ustedes saben que en el libro de Jueces aparece el Espíritu Santo como en ningún otro libro de la Biblia. Porque cuando el pueblo de Israel estaba caminando en pecado y venía una nación a esclavizarlo, Dios levantaba un hombre. ¿Y saben cómo Dios levantaba? Por medio del Espíritu Santo. Vamos a ver solamente 2-3 pasajes aquí. Jueces 6:34. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. ¿Cómo es que él logró influenciar con tanta gente? No lo hizo él, el Espíritu. Por eso que cuando el Espíritu Santo viene o está con la persona, las cosas que hace tienen una influencia mayor, porque no es poder humano. Entonces aquí viene la reflexión. La gente, ¿qué cosa es lo que ve en ti? Tú no puedes decir estoy lleno del Espíritu Santo porque tengo un don. Hay muchos que confunden los dones del Espíritu con frutos del Espíritu. Hay muchos que piensan que solamente tiene el Espíritu Santo aquel que habla lenguas. Y hablar lenguas es un don. Aquí vamos a estudiar acerca de los dones. Los dones no son evidencia de que vives con el Espíritu. La evidencia que estás con el Espíritu es el fruto del Espíritu. ¿Y dónde está el fruto del Espíritu? En Gálatas 5:22. Entonces la evidencia es mi vida, mi conducta, mi comportamiento, guiado por el Espíritu o guiado por la carne. Laura, mira Laura, para ser lleno primero hay que estar vacío. Y ahí voy a cerrar con lo que tú estás mencionando. Para ser lleno de la presencia de Dios, tengo que estar vacío de autosuficiencia. ¿Cuál es el mayor impedimento para que el Espíritu Santo guíe mi vida? Es que yo creo que puedo solo. ¿Y saben en qué consiste el pecado? En la independencia de Dios. El ser humano cree que solo puede. Por eso es que se levanta y va a su trabajo sin orar, sin abrir la Biblia. Porque más piensa en su talento, en su capacidad, en su conocimiento, en yo puedo. La autosuficiencia, el orgullo, y ahí hay una palabra clave, el egoísmo que está arraigado en el ser humano, impide que nos sometamos a la voluntad de Dios. Pero cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, somos guiados por el Espíritu. Nuestras decisiones son diferentes, nuestros comportamientos diferentes, nuestra vida es diferente. ¿Por qué? Quien influencia en todo lo que hacemos es el Espíritu. Y eso es lo que la gente va a ver. Hay algo que tú no puedes esconder, dice, ¿no? No puedes esconder el perfume. No puedes esconder la tos tampoco. Viene la tos, te da y no importa quién esté. El perfume no se puede esconder. El perfume sale. Así la presencia de Dios en la vida. Cuando esté en la vida no hay manera de esconder esa fragancia. Por eso el apóstol Pablo en sus cartas dice, ustedes son la fragancia de Cristo, el olor grato. ¿Por qué dice la fragancia? Porque todos lo perciben. Y para llegar a eso tenemos que llegar a decir como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque ¿cómo el Espíritu Santo vive en mí? Trayendo ¿a quién? A Cristo a mi vida. ¿Y cómo lo trae a mi vida? A través de su palabra. Por eso una vez más el énfasis. Nadie puede decir estudiando el Espíritu Santo si no dedica tiempo para leer la Biblia. No dedica tiempo para orar. O sea, es en la comunión con Dios que permitimos que el Espíritu Santo transforme mi vida. ¿Por qué es que una persona es transformada más rápido y otro demora más? ¿Depende del poder o depende de aquel que permite? De aquel que permite y no permite. Algunos permiten completamente, otros a medias, otros no permiten. Entonces el Espíritu Santo tiene un solo impedimento, tu voluntad. Si tú no quieres, Él no puede. Todo lo demás Él puede. Por eso es que la pregunta de Dios no es si tú puedes, es si tú quieres. Quiere mover solo tu voluntad. Porque si tú quieres aquello que no puedes, Él puede. No puedo vencer este vicio. No te he preguntado si puedes, estoy preguntando, ¿quieres? Quiero. Sométete a mi voluntad. Yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer. No puedo dejar este pecado. La pregunta no es si puedes. ¿Quieres? Así quiero. Sométete a mi voluntad. Yo voy a hacer. Eso es permitir que el Espíritu Santo viva en la vida. Muy bien, el Espíritu Santo vino sobre Gedeón. Y ahí encontramos, vino sobre Sansón. El Espíritu Santo vino sobre todos los jueces.
1 Samuel 10:6, miren lo que dice. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y aconteció que luego al volver él la espalda para apartarse de Samuel, Dios mudó su corazón. Desde el Antiguo Testamento encontramos ya otra obra del Espíritu Santo. ¿Qué cosa es? Transformar. Estas palabras le dijo Saúl a Samuel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y cambiará tu corazón. Cuando habla de cambio de corazón, ¿sabe qué está diciendo? Cambio de mente. Corazón en la Biblia es mente, donde está el centro de nuestro intelecto, de nuestro conocimiento, de nuestras emociones, de nuestra voluntad. Cambia tu mente, cambia todo. Es así. Entonces lo que hace el Espíritu Santo cuando cambia, dice, Señor, quiero que me cambies el corazón. No está hablando de este órgano que está latiendo, bombeando sangre. Está hablando de tu mente. Cuando Dios te dice, ámame con tu corazón, con todo tu corazón, dice, ámame con tu mente. Porque tu mente está distanciada de Dios. Y porque tu mente está distanciada de Dios, no hay lugar para Dios. Está ocupada con tantas otras cosas. Y eso es lo que Dios quiere y puede cambiar. Ese cambio es la obra del Espíritu Santo que lo vemos ya desde el Antiguo Testamento. Pero miren, aquí voy a encontrar un texto muy triste. Abran sus Biblias en 1 Samuel 16:14. Miren, Saúl fue transformado por el Espíritu de Dios. Pero aquí viene un detalle importantísimo. El hecho que el Espíritu Santo haga un trabajo en tu vida no significa ya hizo y es para siempre. No. Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Amigos, y esto es interesantísimo. Dice así: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte de Jehová. Esa palabra de parte de Jehová en el Antiguo Testamento, todo lo que acontecía se culpaba a Dios. Por eso es que ese lenguaje. Sucedió algo, Dios es el culpable. Pero la primera parte dice, el Espíritu de Dios se apartó. O sea, tú hoy puedes recibir el Espíritu Santo y caminar en el Espíritu. Pero después ya no. ¿Por qué razón?
Porque cada día tenemos que invitar al Espíritu a nuestra vida. Por eso la búsqueda de Dios es diaria. No es, una vez salvo, para siempre salvo. Tú puedes perder tu salvación. Saúl es un caso. Fue transformado por Dios.